Les damos la bienvenida a este espacio de Mujeres Liderando América Latina. Conversamos con mujeres líderes de la región para conocerlas a ellas, su historia, sus motivaciones y poder llevar un mensaje de empoderamiento femenino. Nos acompaña Ana Lucía Caicedo. Ella es ingeniera electrónica de la Universidad de Nariño, magíster en oceanografía de la Universidad Almirante Padilla de Cartagena y candidata a doctora del programa interinstitucional de Ciencias del Mar del país con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. También fue participante de la tercera exploración científica de Colombia en la Antártica, miembro del Comité Técnico Científico para el Estudio del Fenómeno del Niño de la Dirección General Marítima. Muchas gracias, Ana Lucía, por darnos este espacio. El agradecimiento es para ustedes, Alejandra. Estoy muy contenta de poder compartir este momento, este espacio con ustedes y poder interactuar y, bueno, conocernos un poco más y ver de qué manera podemos nosotros hacer que cada vez seamos más las mujeres y las niñas en este ámbito. Así es. Bueno, en Mujeres Liderando América Latina consideramos importante visibilizar los logros de las mujeres en diversos ámbitos. En tu caso en particular, ¿por qué optar por el camino de la ciencia y qué motivaciones tuviste a la hora de escoger este camino? Sí, digamos que desde siempre, desde niña, fui muy curiosa. Digamos, era la típica niña que desbarataba las muñecas, sobre todo cuando tenían sonido, ¿cierto? Entonces, como que ¿de dónde sale ese sonido? Entonces, digamos que de ahí viene como esa curiosidad y es algo muy bonito porque realmente es algo nato que nosotros traemos desde la infancia. Entonces, en esa línea creo que en el fondo todos nacemos siendo científicos porque siempre nos da curiosidad. Por ejemplo, en mi casa era por las muñecas, ya luego cuando me hice un poco mayor, ya adolescente, era por ejemplo ya con el tema de las mareas, pues yo digamos crecí en la parte palafítica aquí en Tumaco y bueno, así uno logra ver, por ejemplo, ahora veo a mis sobrinos y veo a niños y es en la arena, comiéndola, como tratando de descubrir esto que es. Entonces yo creo que la parte de la ciencia es algo que nosotros traemos desde la cuna. Así es. Y bueno, en tus estudios, en tu carrera profesional, has estudiado el fenómeno del niño y has tratado de entenderlo para anticiparlo y poder, digamos, estructurar políticas públicas para que sean capaces de mitigar los posibles estragos que pueda causar este fenómeno. ¿De dónde nació un poco ese gusto por estudiar el fenómeno del niño? Sí, digamos que mi mundo en el campo de la oceanografía comenzó en mis prácticas académicas, pues yo soy egresada del programa de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Nariño, y cuando, digamos, tuve mi primer acercamiento con ese mundo de la oceanografía, fue cuando me tocó, digamos, trabajar en parte de lo que era un diseño de un sistema de alerta temprana por tsunami, ¿cierto? Entonces, ahí me tocó conocer y reafirmar lo que, digamos, ya había aprendido en temas oceanográficos, sino que adicionalmente tenía que entender cómo era la dinámica del océano. Entonces, digamos, por ahí me encarrilé y bueno, es un mundo muy apasionante, ya en la medida en que pasaron los años y digamos ya la comprensión de esta dinámica se hacía afortunadamente, digamos, más amplia, como toda esa dinámica en el oleaje, ¿cierto? En las olas que nosotros miramos ahí en la playa, o esos cambios, digamos, en la temperatura o de las corrientes serían influenciados, porque cada año, digamos, se presentaban esos cambios, que es lo que nosotros pues hablamos de variabilidad interanual, bueno, la influencia principalmente del niño y la niña a nivel global, pero principalmente, digamos, más en esa zona del Océano Pacífico, pues con sus impactos, por supuesto, también en América. Entonces, en ese camino, digamos, primero de descubrir esos cambios que se presentaban, también estaba, bueno, ¿eso qué implica? ¿Cierto? Entonces ahí donde nosotros, tú seguramente lo recuerdas, aunque eres muy chiqui quizás, pero no sé si te acuerdas, por ejemplo, cuando fue el fenómeno del niño del 91, cuando Gaviria decretó precisamente ese horario donde la gente tenía que salir mucho más temprano para regresar antes, digamos, todo ese tipo de estrategias era porque lo que se quería era, digamos, optimizar esas horas luz, ese servicio, digamos, eléctrico que se estaba viendo afectado precisamente por un fenómeno del niño. Entonces, cuando ya tú empiezas como a identificar
cómo esos, entre comillas, pequeños cambios tienen amplias repercusiones en la economía, en la vida de las personas y demás. Tú ahí identificas la importancia de poder generar información que aporte a la toma de decisiones. Por ejemplo, que no sea necesario en el futuro implementar otra hora Gaviria, digamos, con cosas positivas o negativas que pueda traer, sino que al menos nosotros con cierto nivel de certidumbre podamos decir, generemos esta acción anticipada y así no tenemos, digamos, pérdidas económicas ni de vida a nivel social. Sí, digamos, en este camino has sentido frustración por no encontrar, digamos, la respuesta a todo o respuestas precisas o exactas. Y pues si es el caso, pues cómo has lidiado un poco con esa frustración pues digamos, en entender que a veces la ciencia no es exacta, ¿no? Pues de frustraciones, muchísimas, porque sí, o sea, siéndote sincera, tú vas, por ejemplo, a las mesas temáticas con la comunidad, donde está el pescador, donde está el agricultor, donde está la persona que trabaja en el sector hotelero, ¿cierto? Y nosotros como cuerpo técnico, sobre todo en la parte de oceanografía, uno va a esos espacios y trata como de dar a conocer esas, digamos, esos avances o ese conocimiento que nosotros podemos tener en nuestras áreas, ¿no? Pero entonces tuve una anécdota y es de las cosas quizás que más me ha marcado y dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Empezando, soy funcionaria pública, soy investigadora, digamos, me encanta lo que hago, pero hasta qué punto lo que yo estoy haciendo sí le está llegando a la comunidad. Entonces recuerdo que en una reunión donde participamos con otras instituciones y había pues estudiantes, había, digamos, instituciones locales, la alcaldía, bueno, era un grupo bastante heterogéneo. Y en eso, luego de que las instituciones terminaron como de presentar qué conocían con respecto al fenómeno del niño, qué estaban haciendo, y quizás una vez entra como en la descripción muy técnica y pues obviamente el lenguaje no es el apropiado para todas las personas que están ahí. Y ya cuando terminamos de hacer como las explicaciones digamos, de esa parte de conceptos, impacto, el niño, la niña, cambio climático, dos personas de la comunidad se levantaron, entonces pidieron la palabra. Y bueno, muchas gracias por la información que nos han proporcionado, pero ¿cómo esto que ustedes nos están explicando me va a permitir a mí como digamos, persona encargada o persona que trabaja en temas de agricultura, cómo eso me va a permitir hacer que yo pueda tener una mejor planeación o que pueda tener menos pérdidas? ¿Sí? Por ahí también luego se levantó el del sector pesquero y dijo, bueno, yo sé que ustedes acá trabajan o hacen estudios en torno al conocimiento del océano, pero cómo, digamos, esos cambios de temperatura que ustedes nos presentan cuando se da, por ejemplo, un evento cálido del niño, digamos, nos va a tener consecuencias a la pesca, ¿cierto? Sí contamos con unas herramientas que le pueden permitir a ellos, digamos, de cierta manera favorecer su planeación y demás. Entonces, sí estamos generando información, con esa información se toman cierto nivel de decisiones, pero digamos, no le está llegando a todos los sectores. Entonces es como parte de una situación porque tú dices, listo, hemos venido trabajando fuertemente, no sé si en algún momento lo mencioné, yo tengo la fortuna de trabajar con la Dirección General Marítima en el Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas del Pacífico, y digamos nuestra fortaleza es la parte oceánica y se hace un trabajo bastante fuerte. Pero entonces la frustración fue en ese momento de ver que aún con todo ese trabajo de un grupo interdisciplinario, gente muy buena, un trabajo muy fuerte que se estaba haciendo, aún teníamos esa brecha tan grande. Y es así, por ejemplo, que ya en ese momento, hace como unos ya 3 años, pues ya generamos estamos ahorita trabajando en un proyecto, generamos una iniciativa y bueno, estamos apuntando a eso. Y cómo, digamos, yo sorteo esos momentos de frustración, yo creo que esto es un defecto, pero al mismo tiempo creo que se convierte en una cualidad. Yo creo que soy una persona como muy terca, en el sentido de que no, tenemos todavía que solventar eso, tenemos que apuntar allá, entonces esa es la forma como de no sentirme mal, sino que tomar acción. Entonces, no, tenemos que hacer, miremos la forma, entonces ahí como que se sopesa una cosa con otra. La motivación, lo que es motivar. Exactamente. Listo, y pues en esa línea, ¿qué consejo le das a las mujeres y a las niñas que se interesan por la ciencia? Uy, ¿qué consejo les doy? O sea, primero transmitirles que este es un mundo apasionante,
que saquemos, o sea, que otra vez le demos vida a toda esa curiosidad que nosotros teníamos desde niños, ¿cierto? O sea, que eso vuelva y salga. Para las que ya están en el camino en ese camino de la ciencia, que sigan, digamos, generando esa información tan importante. Sabemos que para, pues, nosotros poder dar algún producto o algún servicio que sirva a la comunidad, hay que pasar por la ciencia básica. Entonces, digamos, el consejo que yo daría es, sigamos haciendo la investigación, digamos, en términos de lo básico, del conocimiento, de los procesos, pero al mismo tiempo no perdamos el foco de poder nosotros transformar ese conocimiento en cosas que puedan ser muy útiles para la comunidad. Y al mismo tiempo que nosotros podamos seguir fortaleciendo en nuestros jóvenes, en las niñas, toda esa intuición. Yo creo que nosotros como mujeres tenemos, pues va a sonar como algo feminista, pero yo creo que nosotros como mujeres tenemos muchísimas cualidades que de alguna manera pues Dios nos ha permitido tenerlas, y es como esa intuición, o sea, como esa sensibilidad para las cosas, como que sería interesante con esto. Y es un caso muy práctico, y es, por ejemplo, nosotros las mujeres somos mejores cocinando que los hombres. Digamos, ahora hay chef, digamos, una cosa generalizada y demás, pero cuando tú cocinas haces ciencia, porque ¿qué sucede? Esa misma intuición que tienen las abuelas, ¿no? Y tú dices, ¿será que si le echo un poquito de cilantro y este poquito de zanahoria va a tener como mejor sabor? Y entonces eso es ciencia. Ya saber y pues no vamos a decir que las abuelas tienen, digamos, ahí la gramera o tienen ahí, digamos, la medición para saber qué tanta cantidad de ella, no, es como la intuición. Entonces, al unir lo que es, digamos, la ciencia metódica, digamos, con todas sus herramientas, y al mismo tiempo sumarle esa intuición y esas cualidades que nosotros tenemos como mujer, que no sabría cómo explicarlas, pero las tenemos, yo creo que es una fortaleza bastante grande que hay que aprovechar. Entonces, mucho ánimo y a continuar por ese camino. Es lo que les Mucha digo. motivación, sí. Y bueno, ¿cuál consideras que ha sido el mayor logro de la mujer en la ciencia? Pero para muchas mujeres que ahorita están trabajando en ciencia, digamos, les ha tocado como hacer muchísimo más para poder destacarse y poder mostrar. Entonces, yo creo que es realmente bastante meritorio el poder ver que en este momento ya las brechas cada vez son más estrechas y que las mujeres seguimos adelante y que seguimos demostrando de que somos capaces y las grandes cosas que podemos llegar a hacer. Ok, y en tu caso en particular, ¿qué enseñanzas te ha dejado, digamos, este camino de mujer en la ciencia? ¿Qué enseñanzas te ha dejado todo este camino? Que cuando se quiere, se puede. No hay límites cuando se tiene clara la meta. O sea, realmente no es que yo soy de cuna pobre, no es que a mí no me apoyaron, o es que empecé en la universidad tarde, o sea, quitarnos esos peros y realmente entender y digamos, poder enfrentarse, digamos, a las limitaciones, pero siempre teniendo en cuenta que son, digamos, procesos temporales, concretos. Las cosas con las que yo me he encontrado es esa. El poder como ir aprendiendo del entorno, en las personas que afortunadamente en esa línea. Ana Lucía destaca el gran apoyo que ha recibido de muchas personas, desde los jefes, desde compañeros de trabajo, desde la familia. O sea, yo tengo una familia espectacular, afortunadamente, aunque digamos mi familia viene de una zona rural donde quizás la ciencia, ese término, pues apenas estará llegando ahora. Siempre, por ejemplo, en el caso de mi mamá, mis hermanos, siempre está como ese, se puede. O sea, a mí se me ocurre alguna cosa, no, me voy a Nueva York en una estancia de investigación, no, pero es que no, o sea, nunca me he encontrado con una pared, o sea, como que diga, no sé para qué va a ir allá. Siempre es, si tú estás tomando la decisión, es por algo, nosotros te apoyamos. Entonces yo creo que la segunda línea es esa, es en mi caso, siempre he tenido como ese apoyo y es algo que siempre voy a agradecer y que trato también de transmitir a las personas con las que trabajan conmigo y que pues siempre cuenten con ese apoyo así como yo lo tuve con mucha gente. Listo. No, pues nada, muchísimas gracias, Ana Lucía. Para mí fue un honor tenerte acá para poderte hacer preguntas, conocerte un poco más y en definitiva, pues siento que en lo personal me llevo muchos mensajes y espero que toquemos la puerta a muchas niñas y mujeres que están interesadas en la ciencia, que nunca es tarde para poder hacer lo que se quiere y que como tú mencionabas, lo que se quiere se puede.
y que es un área completamente apasionante y donde hay mucho trabajo por hacer. Así es. Sí, sí, realmente el gusto ha sido todo mío. Me encanta el poder hablar con personas jóvenes y tan emprendedoras como tú. Los felicito por esta iniciativa. Realmente, ojalá fueran más las personas y las instituciones como la de ustedes, que realmente están haciendo grandes cosas, y los felicito, y el honor ha sido todo mío.